Estimados amigos, estamos ante una nueva edición de su programa Plataforma Democrática, donde vamos a analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la coyuntura nacional, específicamente en la última semana. Este es un programa que se transmite por el canal BHTV de Cable Más y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y conjuntamente con Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput vamos a llevar a cabo el desarrollo del análisis de las principales noticias de la presente semana. Sin duda alguna, estimados amigos, el tema principal es el informe que ha expedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es ni más ni menos que el órgano más importante, el órgano central de todo este llamado sistema de protección de los derechos humanos en el ámbito hemisférico. No es un documento más, es un documento muy importante. Repito, la comisión es la instancia máxima, la instancia coordinadora, la instancia directora, el órgano rector del proceso de defensa de los derechos fundamentales en el ámbito de la región de nuestra América. Y por lo tanto, entonces, este informe debe merecer una actitud seria por parte de todos los peruanos, de todos los sectores políticos sin excepción. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen que es como la opinión no es vinculante, es un documento secundario al cual no hay que hacerle caso, mandarlo al tacho. No, este es un documento, mira tú, que si bien no vincula, sí puede servir para que cualquier persona de los que se consideren afectados pueda demandar al Estado peruano, ahora sí ante la Corte Interamericana, cuya sede está en San José de Costa Rica, y finalmente condenar al Estado peruano por ser un Estado violador de los derechos fundamentales. Bueno, entonces, este es el tema. Yo quisiera recabar sus primeras impresiones. Vamos a empezar contigo, Víctor Andrés, saludándote en primer lugar, y luego vamos a escuchar a Juan Cheput, al cual también le hago llegar mi saludo. Empezamos contigo, Víctor Andrés, para expresar tu primera impresión de este documento de más de 100 páginas que efectivamente es controvertido por las opiniones que ya estamos recibiendo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ángel? Y a Juan, un saludo muy cordial. Bueno, tú lo has dicho, has hecho un estupendo resumen de lo que es el informe, de la importancia que tiene. Yo, a ver, yo creo que el informe evidentemente no es vinculante. No podría el gobierno peruano cumplirlo a rajatabla, podría dejar de cumplirlo a rajatabla, pero evidentemente lo que tú has dicho es muy importante, es decir, que es la materia prima o es las pruebas o los indicios o los documentos fundamentales para que alguno de los 60 familias afectadas por las muertes de sus seres queridos puedan y usar esto para ir a una instancia superior, extranacional, y pedir una indemnización, ¿no es cierto? Eso es lo que tú has dicho. Sí. Y eso es lo que se puede hacer. Entonces, pero claro, desde ese punto de vista es muy importante, pero yo creo que también es importante para la imagen del Perú fuera, ¿no? No solamente Claro. es una, digamos, es la leña que el fuego necesitaba, sino que además es una imagen muy mala tener un informe de esta instancia máxima de derechos humanos en América Latina para vender la imagen del Perú, de un país pues, donde se respetan los derechos de las personas y donde se practica la democracia total, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí, yo no sé si esto puede afectar al mundo de los negocios, al mundo de las finanzas, al mundo de la economía, porque finalmente lo que quiere el hombre de negocios es que un país tranquilo. Y el país hoy día está tranquilo, por lo tanto ya pasó el vendaval, y el inversionista lo que quiere es tranquilidad y que su negocio no se pare, que siga caminando, y efectivamente ya los negocios hoy día siguen caminando. Pararon algunos, poco tiempo, otros no pararon, y el Perú sigue avanzando y va a tener un crecimiento aproximadamente de 3% este año, que no es mucho, pero sí es suficiente para justificar algún tipo de inversión más adelante. Entonces yo creo que
la imagen es mala en el mundo político, académico, de los derechos de las personas. En el mundo de los negocios, bueno, quizás no tanto, quizás no, un inversionista en la minería o en un negocio cualquiera no va a dejar de invertir por este informe, pero ¿por qué va a dejar de invertir cuando hay problemas en la calle? No cuando hay un informe de esta naturaleza. Ahora, el informe propiamente dicho es un informe evidentemente sesgado, hecho más que por jueces, por políticos. Hay una persona que ha participado mucho en el informe que es jamaiquina, no sabe español, pero ni una palabra. No sé cómo le pueden haber traducido lo que ella opina o ha opinado varias veces, y tenía ya un sesgo político previo, anterior. Pero en fin, pero no podemos desecharlo, evidentemente, y yo creo que el gobierno tiene alguna responsabilidad en esto. Son varias responsabilidades. En primer lugar, no actuó con rapidez y transparencia en su momento. No asumió o no quiso asumir responsabilidades políticas. Y esa responsabilidad política se asume con la renuncia de los ministros. No responsabilidad penal, sí política. Y el gobierno es político. Por lo tanto, la responsabilidad penal la deja a los jueces. Pero la responsabilidad política de un político las asume políticamente también. Y en este caso no quiso asumirlas porque no ha tocado a nadie de los que han participado o que son responsables de estos hechos, que son 3 ministros básicamente. Entonces, yo creo que ahí el gobierno actuó mal, negó lo innegable, negó, hoy día todo se filma y por lo tanto, de los 60 ha habido evidentemente algunos excesos. No creo que los 60 hayan muerto de la misma manera, no creo que haya sido una masacre, ni había una orden de matar sí o sí, pero evidentemente ha habido excesos y esos excesos no han querido denunciarse, corregirse, investigarse, y eso es lo que ha dado pie a que esta comisión haga el informe que ha hecho. Ahora bien, creo que el informe, además es muy ligero, son 120 páginas, no hay ni una página que dice cómo murió fulano de tal. Claro. Dice, habla en general. Pues han habido muertos en ambulancia porque no llegaron al hospital. Han habido muertos calcinados en un automóvil, como el policía en Puno. Había muertos en las calles por balas perdidas y otras por ataques a la fuerza pública. Si se ataca a la fuerza pública, tienen que reaccionar. ¿Qué cosa es uso de la fuerza desproporcionado? ¿Qué cosa es desproporcionado? ¿Qué cosa es cómo se puede calificar el uso de la fuerza desproporcionado o excesiva fuerza? Excesiva uso de la fuerza. ¿Qué cosa es excesivo? Porque para una policía que está atacado, ¿qué cosa es excesivo? ¿En qué se puede exceder si un policía está atacado para defenderse? ¿En cuál es el nivel de exceso que pueda tener allí? ¿Y cómo se califica en esos minutos de mucha violencia y de tensión? Entonces yo creo que el informe es muy general. No ha habido entrevistas a todos los actores, solamente a unos cuantos. Ha habido algunas calificaciones, Ángel, que tú lo debes saber mejor que yo, sobre el tema de la vacancia, el juicio político, una serie de conceptos que parecería que para ellos no existen o existen de manera diferente en otros países, ¿no? Había una calificación pobre del Congreso. Creo que la labor de ellos no era esa, calificar si el curso era legítimo o no era legítimo, si tenía popularidad o no. O sea, yo creo que ha habido muchas páginas y muchas, digamos, redacciones del documento claramente como un manifiesto político más que un informe de la comisión de esta es más instancia de los derechos humanos. Entonces yo creo que allí hay cosas que se pueden hacer. El gobierno no ha reaccionado bien, la respuesta a última tampoco ha sido buena, y finalmente lo más importante, a mi modo de ver, Ángel, para terminar, porque queremos escuchar a Juan, estoy deseoso de escuchar a Juan, pero lo más importante en esto es lo siguiente: ha habido golpe de Estado. No se condena el golpe de Estado, se acepta la sucesión constitucional de Dina Boluarte, en términos generales. Ha habido golpe de Estado, o sea, el señor Castillo trató de dar un golpe de Estado fallido, quiso ser dictador, y eso se confirma en el informe. Entonces, ahí hay una cosa importante que nadie ha explotado. ¿Cómo puede tú, Castillo y su gente,
la Bessie Chávez, el Puca Bellido, el otro, el aquí, el Aníbal Torres, ¿cómo pueden ellos ahora seguir diciendo que había un golpe del Congreso contra el presidente cuando la comisión no dice eso? Si se dice todo lo contrario. O sea, yo creo que hay que rescatar eso. ¿Cómo queda López Obrador? ¿Cómo queda Petro? ¿Cómo queda Ortega? ¿Cómo queda Evo Morales si ellos decían que había un golpe contra Castillo? Entonces yo creo que eso sí es importante y eso puede quitarle argumentos muy duros, muy contundentes a estos detractores del país. Muy bien, interesante punto de vista para iniciar el debate. Yo quería plantearte a ti, Juan, lo siguiente. Creo que estamos todos de acuerdo de que este es un documento importante por de quien viene. El Perú es parte del sistema, entonces estamos aceptando las reglas y esto es un documento fundamental. Es una de las competencias más importantes de la Comisión emitir este tipo de informes según la Convención. Ahora bien, aquí hay afirmaciones que deben ser esclarecidas y tener consecuencias. Se afirma que ha habido ejecuciones extrajudiciales, es decir, personas que han sido victimadas por las fuerzas del orden al margen de la movilización de protesta, no sé si caminando por la calle o de repente ya siendo detenidos, se los ha ajusticiado al margen de cualquier denuncia, de cualquier procedimiento. Esto es gravísimo. Y por otro lado se dice que es una masacre. Si esto fuera cierto, el gobierno del señor Boluarte tiene que responder. Y no solamente, como ha dicho Otárola, de que felizmente la comisión no imputa a nadie del Poder Ejecutivo, ya con la idea de cargarle el peso a los mandos militares o policiales o a los propios policías si es que se ha cometido un acto atroz. Además, quiero recordar que por esto el señor Fujimori está preso, no por reprimir ni combatir al terrorismo, sino porque en esa lucha se cometieron efectivamente gravísimas violaciones a los derechos fundamentales en La Cantuta, en Barrios Altos, etcétera, que ya los conocemos y que democráticamente ninguna posición sensible y abierta puede soportar. Entonces, esto es muy grave. Pero si no es cierto, y esto es lo que te quiero preguntar a ti, si eso fuera falso, si fuera una afirmación temeraria, el gobierno tiene que rechazar, pero furibundamente, contundentemente, este tipo de majaderías que, como bien dice Vitocho, malogran, deterioran la imagen internacional del Perú de modo grave. Inclusive yo creo que hasta deberíamos pensar con legitimidad qué hacemos nosotros en un organismo, en un sistema que en lugar de proteger los derechos humanos de la gente, impide que el Estado peruano pueda garantizar su proceso democrático como el que sería en el informe. O es cierto, o de lo contrario, son actitudes temerarias, mentirosas, que deben merecer un rechazo contundente, creo yo, por parte del gobierno, o por lo menos del pueblo peruano, si es que este gobierno no se atreve a ello. Juan. Bueno, primero que nada, un gran abrazo tanto a ti como para Vitocho, queridos amigos. Y bueno, quería empezar señalando lo siguiente, ¿no? El debate que ha surgido definitivamente demuestra la poca consistencia que hay, el poco conocimiento que hay del sistema interamericano de derechos humanos. Cuando vino la delegación, la propia comisión, la propia delegación señaló que su informe en un periodo de una semana iba a estar basado en lo que podrían recoger de diversas entrevistas, tanto con autoridades como con personas que estuvieron directamente en el escenario de los hechos, y que eso iba a constituir en el insumo principal para lo que ellos podían hacer, recomendaciones, ¿no? De investigación en este caso. Y lo que tú señalas respecto a que ha habido ejecuciones extrajudiciales, Eso ellos lo dicen. ponen en condicional, no lo afirman. Tan es así que el Premier el día de ayer y Dina Boluarte utilizan eso como argumento para librarse de cualquier acusación futura. Pero yo creo que los representantes del Ejecutivo, Dina Boluarte y el señor Alberto Otárola, ese oscuro personaje, y digo oscuro no porque sea un montesino, sino por lo mediocre que está demostrando en su accionar, el señor Alberto Otárola y ella salen a tratar de deslindar de ese tema, no con la virulencia que podría exhibir un Rafael López Aliaga o un Oscar Becerra, sino a la defensiva. ¿Y por qué?
porque hoy ha salido la razón de que ellos estén a la defensiva. Hoy ha salido el elemento clave que explica por qué están con el rabo de paja. Hoy, en el semanario de César Hildebrand, ha salido que la respuesta peruana ante los requerimientos de la comisión que vino a investigar fue echarle la culpa a las Fuerzas Armadas. Por escrito, en el documento que hoy saca Hildebrand en sus 13, que yo he tenido la oportunidad de leer en el desayuno, dice Alberto Tarola a la letra: nosotros no tenemos nada que hacer, ¿no? Es responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Nosotros no podríamos haber hecho nada en ese sentido. Y ellos son los que sugieren la investigación. Tanto Tarola como Dina Boluarte en ese documento que hoy saca Hildebrand en sus 13. Entonces, es lo mismo que hizo Tarola en febrero de este año y que ya hemos olvidado, y que yo critiqué públicamente y lo califiqué de cobarde. Porque cuando sucedió toda la sonada, él, en lugar de darle respaldo político a las Fuerzas Armadas y Policiales, fue el primero en lavarse las manos. Porque él enseña derechos humanos en las facultades de Derecho. Y él sabe perfectamente que su cabeza está en peligro como consecuencia de lo que ha pasado en el Perú. Y en lugar de respaldar políticamente a las Fuerzas Armadas y Policiales, hipócritamente le dice a la Corte Interamericana, a la Comisión, perdón, nosotros no hemos hecho nada, eso es culpa de las Fuerzas Armadas y Policiales, y luego sale en conferencia de prensa a decir, está incondicional, no salen a defender el informe con la contundencia que tú estás, por ejemplo, planteando, porque tienen ese rabo de paja. Entonces, un gobierno con esas características, un gobierno que demuestra que tiene un premier que no tiene temple y que está allí por otra razón, porque el Congreso es más mediocre que él, y que así como soportó a Aníbal Torres, ahora soporta a Alberto Tarola, con tal de no tumbarse un ministro, con tal de no perder su baldita de plata, con tal de quedarse hasta el 2026. Ahora ese Congreso, ¿no?, parvulario, es el que permite que este señor continúe al frente. Con el destape que ha hecho Hildebrand el día de hoy, y con la entrevista que apenas termine este programa voy a ver que le hace Clara Elvira Espina a Margaret May, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que parece que ha sido muy buena porque ya está rebotando en el mundo, ¿no? La entrevista que le hace Clara Elvira en Epicentro a Margaret May Macaulay, ¿no? Destacada jurista, ahora no van a decir que es una caviar ni cosa por el estilo, es una persona que se ha enfrentado a los furibundos republicanos y a los demócratas a raíz de los temas que hubo en Estados Unidos sobre masacre de negros. Entonces, esa señora también dice que un informe con estas características no se puede hacer sin escuchar la posición del gobierno peruano. Y efectivamente, la posición del gobierno peruano ha sido echarle la culpa a las Fuerzas Armadas y Policiales. Y ahí están los documentos, con plumón resaltador en el semanario de Hildebrand en sus 13, que lamentablemente está en mi otra biblioteca y no lo tengo acá, si no lo mostraría, ¿no? Entonces, hay pues un conjunto de personas al frente del gobierno que no dan la talla. Un Congreso, yo veía ayer a los parlamentarios salir, yo la verdad lamento lo que le está pasando a mi país, lo lamento. Yo me jacto de tener pocos amigos, pero mis amigos son de un nivel intelectual como ustedes dos, hay varios que quisiera nombrar, ¿no? O sea, con los cuales una conversación es un placer, pues, ¿no? Uno aprende de política, de historia, de derecho. Yo aprendí de derecho por ósmosis, ¿no? Por hablar contigo, con Domingo García, de historia con Vitoch. Entonces, cuando tú escuchas a estos parlamentarios que salen a decir, votemos a la basura el informe, ellos saben lo que significa repudiar los derechos humanos en el siglo XXI, saben si van a poder obtener o no un préstamo, ya no del Banco Mundial ni del Fondo Monetario, sino de la banca internacional, que exige dos cosas hoy en día, derechos humanos y medio ambiente. O sea, ¿saben en qué situación está el mundo hoy en día? Entonces, cuando uno ve, pues, desfilar a estos señores gritando en los pasos perdidos de que hay que repudiarles, no saben dónde están parados. Por eso me alegró mucho escucharte al inicio de este programa decir, no se puede subestimar esto. Eso está bien para quedar bien con Philip Butter, ¿no? Para que no te... ¿no? Eso está bien para eso. Pero si uno actúa con convicción, si uno actúa con seriedad como hombre de Estado, no se puede subestimar ese informe, de ninguna manera, porque tú has dicho otra cosa valiosísima y que demuestra tu conocimiento, y que no solamente se queda ahí, porque
Las acciones legales no solamente están, ahorita la pueden emprender cualquiera de los 60, sino cualquier persona en el mundo. Así Lo es, así es. dice, a la letra lo dice el texto, o sea que ni siquiera han leído el reglamento. Una ONG de la China o un juez como Garzón puede enjuiciar al Estado peruano por lo que ha pasado sobre la base de ese documento. O sea, no saben lo que eso significa. Entonces, en lugar de destruir con argumentos Así es. la posición que es lo que corresponde a una derecha ilustrada, salir al frente y destruirla con argumentos como... A mí me sorprendió, por ejemplo, Bukele. Bukele se aleja de la Corte, pero pulveriza los argumentos del informe en relación a las mafias, ¿no? Claro. Y contrata a un grupo de juristas para que le respondan argumentos. No sale a decir a defesio, me lo paso por los S, o sea, no sale en ese plan. Los destruye argumentativamente, ¿no? Inclusive podríamos decir falacia contra falacia. Claro. Argumento contra argumento, pero lo responde como una derecha ilustrada y eficaz. Lamentablemente en nuestro país no estamos en ese estadio, estamos en una situación muy inferior en la cual creemos que con insultos vamos a convencer a la gente. Con insultos lo único que estamos haciendo es dar instrucciones a los troles para que insulten en Twitter. Y esta gente se cree que porque en Twitter tienen a los troles a favor, la opinión pública está con ellos, y no es así. La situación es realmente grave para el país y el gobierno no le entiende aún. No, sin duda alguna. Y yo comparto, en primer lugar, esto no es un asunto secundario, es muy importante. El Perú es parte de un conjunto de relaciones internacionales, tiene obligaciones, es suscriptor del tratado, de la convención, con todas sus reglas, que incluye la comisión con capacidad de emitir este tipo de informes. Entonces, no es un asunto secundario, es un asunto de la máxima importancia, porque además así nos van a ver en el mundo. Y la verdad que el Perú, hablando del mundo, está siendo objeto en los últimos tiempos de un maltrato gigantesco. No, pero Decir ¿cómo que podemos ningunear a The Economist? ¿Cómo sí, podemos ningunear al Lenover Observateur? ¿No? O sea, nos sacan el alma. claro, y además, tú tienes que tener un arsenal de argumentos que permita contradecir, desbaratar, pero no puedes hacer la política del avestruz, como que no me importa, al tacho, no vincula, y entonces no es así. Ese es un error gigantesco, lo comparto. Pero yo lo que quería decir es que el Perú está siendo maltratado en la escena internacional. Ya ha pasado tiempo y ya pasa de castaño oscuro la actitud del presidente de México, de Colombia, de Honduras, de Nicaragua, maleteando al Perú en todos los foros internacionales, desconociendo al Estado peruano, su sucesión constitucional, impidiendo que el Perú asuma la responsabilidad de un órgano internacional como es la Alianza del Pacífico. Luego, las potencias vecinas tienen un problema migratorio, te lo ponen en la frontera y no pasa nada. Y ahora el problema es del Perú. Y ahora tenemos este tercer hito, que es este informe, que efectivamente pues pone por los suelos la dignidad de los peruanos como nación y de un Estado que dice tener soberanía de hace 200 años atrás. Eso a mí me indigna mucho porque no es dable que nuestro gobierno no esté en capacidad de defendernos frente a estas que yo no dudo en llamar agresiones de distinto tipo, pero agresiones en última instancia. Y por lo tanto, creo yo, y aquí te paso ya tu impresión, ¿qué hacemos? Estamos en una situación realmente defensiva. Y ahora con este informe nos ponen una cruz, porque no solamente somos un Estado que ha dado un golpe de Estado contra Castillo, un Estado que viola los derechos, pero contra gente, mira tú lo que dice el informe, ¿eh? Con una actitud genocida contra el pueblo indígena, como si el Estado y las Fuerzas Armadas y policiales hayan actuado con un odio racial contra esta gente. Eso es lo que está diciendo. Costumbres históricas, desigualdades estructurales, etcétera, odios étnicos, que la verdad constituye un agravio, por lo menos para todos nosotros. Y yo, la verdad, no siento que el gobierno bueno, ya ahora tú has dado la explicación, ¿no? Pero no haya reaccionado con la valentía, el vigor de quien se siente realmente ofendido por una, Mira, digamos, Ángel, calumnia de esta calaña, ¿no? solamente quisiera leer acá lo tengo en la carátula de Hildebrand, sale la foto de Boluarte y de Otárola y dice a la letra, ¿no? Revelamos la verdadera respuesta del gobierno
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les echa toda la culpa a policías y militares, reconoce que hubo excesos en el uso de las armas y anuncia por ello una próxima reorganización de las fuerzas del orden. Y saca Aquí no los ha documentos. hecho nada de eso acá, eso lo ha dicho para afuera. Bueno, pero ¿qué te parece a ti, Víctor Andrés, esta conducta del gobierno que realmente es vergonzosa Bueno, y este trato que sufrimos en la esfera internacional? oye, muy bien lo que has dicho tú, que eres un experto en estos temas, y Juan también, por supuesto, y con lo que ha sacado de Gilman, que yo no lo he visto todavía, me parece que es contundente, ¿no? Es una lavada de manos, ¿no? Para salvarse ellos, pretender salvarse ellos y salvarse la Boluarte de cualquier proceso que tenga más adelante, ¿no? No quiere ser otra Áñez, ¿no? Otra presidenta de Bolivia, ¿no? Que cree que se puede salvar y Otaola también, y le echan la culpa a la Fuerza Armada que ellos han enviado, además, sin armamentos, sin instrucciones, sin armas letales en muchos casos. Pero lo cierto es que sí, es un informe duro, que nos va a hacer mucho daño. Los derechos humanos están hoy día en boga en el mundo. No estamos hace 50 años donde eso se podía aceptar y permitir. Y por tanto, el Perú está... y tan es así que ha contratado una agencia de publicidad por $110,000 para que le lave la imagen. O sea, ni siquiera tiene buenos embajadores que pueden lavarle la imagen al Perú. Hay que contratar a una agencia extranjera para que lo haga. Yo creo que lo que decías tú, Ángel, es muy, muy grave, que el gobierno se haya defendido mal, que no hagan los ajustes que tienen que hacer, pero por otro lado, el gobierno debería saber cómo han muerto las 60 personas. No Claro. todos han muerto igual. O sea, en 100 días que han pasado, el gobierno debería saber cómo murió cada uno de ellos. ¿Cómo murió cada uno de ellos? Excesos han habido, evidentemente, pero ¿cuáles son los excesos? ¿Es exceso en una persona, en dos, en tres, en cuatro, en 5, en 10, en 20, en 60? Bueno, ¿cuál? O sea, no es Peor si hay, posible. discúlpame, y peor si hay ejecución extrajudicial, que es totalmente, ya no es exceso, eso es agarrarte a ti y dispararte cuando ya estás. Exactamente, exactamente. Esa ejecución, ¿quién ha sido ejecutado de esa manera? Exactamente. ¿Quién? Nombre, porque ahí vas a poder identificar básicamente a los autores, a los ejecutores, y eso se puede identificar en 2 minutos. O sea, después de 100 días lo puedes hacer en 2 minutos. Entonces, yo creo que acá hay algo se han descuidado mucho y creen pues que porque hay una prensa, en este caso adicta, pueden ellos justificar todo lo injustificable. Bueno, Juan, simplemente para redondear un poco, la imagen del Perú está por los suelos, repito, desde que se produjo el fallido golpe de Estado, el Perú ha retrocedido en el campo internacional, ya para no hablar de lo que pasa acá, ¿no? Sí. Y realmente no tenemos una defensa internacional a través de Cancillería, ni los embajadores, ni nada por el estilo, y ahora pues este bendito informe viene a poner una cruz, una lápida definitiva para el desprestigio, a mi juicio, injusto que estamos sufriendo los peruanos, el Estado peruano, la soberanía nacional, etcétera, ¿no? Mira, voy a recordar una entrevista que tuve con Mario Ghibellini cuando se había desatado ya todo esto en el mes de febrero o marzo, después de la triste performance de Pedro Angulo y los inicios pésimos de Alberto Otárola en el Primerato. Se rumoreaba que iba a caer Otárola ahí por febrero o marzo, ¿no? Ya desatado todo este problema. Y se hablaba ya de la pésima imagen internacional del país. Yo en ese momento sugerí a Vitocho como premier. Y Mario me dice, ¿estarás pensando en José? No, Vitocho. Y señalé por qué, ¿no? O sea, lo sustenté. Porque el Perú necesita recuperar, primero que nadie, con sus vecinos, primero que nada, perdón, con sus vecinos, la imagen. Y en un contexto en el cual tenemos a todos los presidentes en contra, tenemos que ir a los parlamentos. Y qué mejor que un premier como Vitocho, que conoce a los parlamentos de América Latina y que podría encabezar o designar a emisarios que vayan a los parlamentos y cuenten la posición del gobierno peruano, ¿no? Que parece que el gobierno escuchó eso y a quién mandó, y a Europa, a empresarios,
que no saben ni dónde están parados, en lugar de elegir, como hizo en su momento Fujimori, En la envió, crisis con Ecuador. en la crisis con Ecuador, envió, y aún así Ecuador no ganó la guerra de las comunicaciones, envió Claro. emisarios al extranjero, envió a notables a explicar la posición peruana. Acá, sabiendo que la señora Dina Boluarte, mira, lo que me decía un amigo colombiano hace poco, hace una semana, un parlamentario colombiano, yo estoy muy ligado a Colombia por razones académicas, entonces me decía, el problema es que a Dina Boluarte no la reconocen como parte de la clase política, y ahí empieza con un problema, y nadie la conoce de antaños, porque en verdad nunca ha sido una política de fuste, ¿no? Nada que ver. Tú tienes, pues, a un entorno latinoamericano de izquierda, agresivo, con oficio político, que simplemente la ningunea. Y lamentablemente el Premier no tiene el peso político necesario como para salir al frente. Mira, yo he polemizado con senadores chilenos desde los pasos perdidos porque le salíamos al frente, y Vitocho también, a través de los medios de comunicación. Recuerdo que Jorge del Castillo también, defendiendo la posición peruana. Tarut, Ahora, ¿recuerdas hasta el famoso Tarut? Tarú, claro, a él me refiero. En los pasos perdidos lo poníamos en su sitio. Y contestaban, ¿no? Los medios de comunicación servían de caja de resonancia. Hoy en día nadie sale al frente, y si sale son ignorados por completo. Entonces se requiere una actitud distinta de explicar la posición peruana, pero el gobierno parece que no lo quiere hacer, simplemente porque estamos viendo que es muy difícil de defender después de tener esos documentos detrás de cámaras, y con eso está cometiendo un grave error. Pues si agregamos al informe la posición de Andrés Manuel López Obrador, de Alberto Fernández, de Boric, ¿no? y de Petro, pues simplemente todo el mundo está en contra del Perú. ¿Quién es el que está loco? Y Lula no habla, porque Lula está con el tema Odebrecht, feliz de la vida con lo que ha pasado acá, ¿no? Por eso no se mete Lula, ¿no? Entonces, y Bolivia también. Entonces, pues, estamos en una situación de orfandad. Y por eso creo yo que el puesto de la Cancillería y el Premierato son claves. No tanto, pues, lo que pase con ministros menores. En estas circunstancias, son 4 los ministerios que tienen prioridad: Interior, Defensa, el Premierato y la Cancillería. Es decir, los ministerios políticos. Pero lamentablemente, o con oficio político, ¿no? Lamentablemente no lo está viendo así el gobierno. Bueno, hemos llegado ya al término de este programa. El tiempo siempre escaso, siempre tirano, pone límites, pero yo quiero agradecerles a ustedes dos por las opiniones vertidas, y estamos marcando una posición a diferentes. Sí, yo creo que el debate se está yendo un poco por la tangente y por ridiculizar las cosas, y eso en realidad no ayuda mucho. En todo caso, te da una victoria pírrica de cortísimo plazo, pero no resuelve el tema de fondo, y además en alguna medida le quita responsabilidad al gobierno de la señora Boluarte. Pero en fin, hemos llegado ya al fin de este programa. Yo quería agradecerles a ustedes dos por sus valiosas opiniones, intervenciones, agradecer nuevamente al público que nos sigue semana a semana, y decirles que este tema probablemente siga candente, va a ir desarrollándose más, y volveremos sobre ello la próxima semana, agradeciéndoles una vez más el seguimiento, su presencia, su vista, y nos despedimos de ustedes entonces hasta la próxima semana.